Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están esta mañana? Bueno, por lo menos despiertos sí estamos. Pues hermanos, estamos aquí en nuestra segunda semana de este tema, sin temor en un mundo que está lejos de Dios. Sin temor. Este estudio nos anima a vivir sin esos temores de que sí, la situación no se ve muy buena. Sí están pasando cosas que no esperábamos ver tal vez en nuestra vida. Sí están sucediendo cosas que no están de acuerdo con lo que Dios espera de nosotros. Sí, seguimos viendo y seguimos y cada día más, pero eso es lo que este estudio nos anima a vivir sin temor en este mundo, en un mundo que ciertamente sigue apartado de Dios. Esta mañana el tema es oremos con pasión, así que vamos a estar ahí, seguimos en el libro de Daniel, vamos a estar en el capítulo 2, verso 13 en adelante. Así de que los animo a que busquen en sus Biblias y vamos a comenzar yendo en oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más. Te damos las gracias, Padre, porque ciertamente nos has permitido estar aquí esta mañana. Porque ciertamente, Padre, es gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, gracias, Padre, a que tu gracia ha sido derramada. Bendito Dios, te damos las gracias por el privilegio de poder seguir aquí, de poder seguir estudiando tu palabra, de seguir aprendiendo de ella, Padre. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Padre. Gracias por su vida, gracias por su tiempo, Padre. Gracias por el esfuerzo, el sacrificio. Gracias por aquellos, Padre, que aún no llegan esta mañana, aquellos que vienen en camino. Gracias por aquellos que vendrán, Padre, en su momento, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, por lo que tú sigues haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por lo que seguirás haciendo. Porque ciertamente, Padre, eres un Dios del ayer, del hoy y del mañana. Un Dios por los siglos de los siglos. Es por eso que esta mañana, Padre, estamos aquí para seguir aprendiendo, para seguir, Padre, profundizando en tu palabra a través de la historia de Daniel, a través del ejemplo que podemos seguir, Padre, de lo que es una vida de oración, una vida con convicción, una vida que siempre buscó agradarte a ti, Padre, y solamente servirte a ti. Bendito Dios, te pedimos que nos ayudes en esta mañana a través de este estudio, que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, Padre, el que quite cualquier duda de nuestra mente, de nuestro corazón. Bendito Dios, te pedimos que todo lo que hablemos, que sea de acuerdo a tu voluntad en esta mañana. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, sí, tal vez la pregunta más indicada esta mañana sería, ¿qué es lo que le apasiona? ¿Qué es lo que le apasiona? Hay gente que tiene una pasión por el fútbol, vamos a decirlo así, por algún deporte en especial, que no se pierde ni un partido, que no se pierde ningún juego. Que si hay un juego aquí cerca de su equipo favorito, va a estar presente. Hay otras personas que les apasionan otras cosas. Hay personas apasionadas por el trabajo. Hay personas apasionadas por crear relaciones de amistad. Y eso es lo que buscan día a día.
Hay personas que son apasionadas por el comer, por el beber, etc. ¿Qué es lo que nos apasiona a nosotros como creyentes? ¿Cuál es nuestra pasión? Porque ese es el tema de esta mañana. Que oremos con pasión, que eso sea algo que nada ni nadie va a impedir en nuestra vida. Que eso sea nuestro despertar. Que eso sea nuestro acostar. Que sea un tiempo de oración donde estamos en realidad buscando la dirección de Dios a través de la oración. Aquí el escritor nos hace una primera pregunta. Dice, ¿qué bendiciones has experimentado como resultado de la oración? ¿Qué bendiciones usted ha recibido, hermano y hermana? Como resultado de ese tiempo de oración, como resultado de esa pasión en la oración. Yo sé que nadie quiere exponer eso esta mañana, pero sé que sí hemos recibido. Sé que sí hemos sido bendecidos. Sé que sí ha habido grupo de oración, que en momentos difíciles se ha puesto un grupo de oración. Y hemos estado orando por personas, por necesidades. Y hemos visto el resultado a través de la oración. En realidad hemos sido bendecidos. Pero miren lo que nos dice, una de las mayores bendiciones que los hijos de Dios tenemos es el poder comunicarnos con Él. En otras palabras, el poder comunicarnos con Dios mismo. ¿A través de qué? A través de la oración. Es mediante la oración. Ahí es donde vamos directamente a su presencia y hablamos con Dios, sabiendo con plena confianza que Él nos escucha. Esto es posible gracias a 3 de sus atributos. Esto es gracias a 3 de sus atributos, que Dios es un Dios omnisciente, que Dios es un Dios omnipotente y que Dios es un Dios omnipresente. Es gracias a esos 3 atributos que tenemos y podemos tener la confianza de que Dios nos escucha. Primero, porque Dios es espíritu. En realidad no necesitamos tener una imagen de Dios para estar seguros de que Él nos escucha en el lugar en que estemos, porque Él es omnipresente. Segundo, Dios es omnisciente y conoce nuestras circunstancias y los más profundos deseos, pensamientos y necesidades de cada uno, así como que es lo mejor para nosotros en cada circunstancia. Y por tercero, Él es un Dios omnipotente. Tiene el poder para intervenir ante cualquier situación y responder a cada necesidad. Yo sé que a lo mejor esta mañana alguien va a decir, hermano, a mí no me ha contestado. Hermano, yo llevo algunos años pidiéndole acerca de esto y no me ha contestado. Pero Dios sigue siendo omnipotente. Pero Dios sigue siendo omnisciente y omnipresente. Debido a esto, podemos tener una confianza absoluta de que la oración ejerce una influencia en nuestra vida. Orar también es un deber de todo cristiano. Mismo Jesucristo nos enseñó a orar, ¿verdad? Sus discípulos en un punto de su vida le pidieron a Jesucristo, dice, enséñanos a orar. Y de ahí viene la oración modelo, el Padre Nuestro. Enséñanos a orar.
Esa es la voluntad de Dios, que nosotros estemos siempre en oración. Así de que, hermano y hermana, este estudio nos anima esta mañana a que siempre estemos en oración, pero que estemos en una oración con pasión. Con pasión, como aquel que dice: nada va a detener para que yo esté ahí en aquello que me apasiona. Nada ni nadie me va a detener para que esto suceda en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y el día de hoy vamos a estar viendo esto en este capítulo 2 de Daniel, donde vemos que ciertamente él y sus compañeros tenían una vida de oración. Donde vemos que la oración puede hacer la diferencia. Donde vemos que la oración puede cambiar las cosas. No porque cambiemos lo que Dios quiere hacer. Dios sigue siendo omnipotente, Dios sigue haciendo su voluntad. Y porque Dios hace su voluntad es que a veces, tal vez hasta el día de hoy, no hemos recibido respuesta a nuestra oración. Porque la pregunta es si nosotros estamos en la voluntad de Dios. La pregunta es si nuestra oración está de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que quiero invitar a alguien que vaya al capítulo 2 de Daniel, verso 13 al 16, por favor. Amén. Y se publicó el edicto de los sabios, que los sabios fueran llevados a la muerte. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Amén. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Qué es lo que llevó hasta este punto? ¿Qué es lo que llevó a que este edicto fuera publicado? ¿Qué es lo que sucedió para que el rey tomara esta decisión? De que todos los sabios fueran llevados a la muerte. No supieron interpretar un sueño que Nabucodonosor había tenido. Pero créanme que eso tal vez lo podemos entender hasta cierto punto. Lo que a lo mejor no vamos a entender es que Nabucodonosor no tan solo quería que le interpretaran el sueño, sino que le dijeran su sueño. Porque al parecer él lo había olvidado. Él quería que viniera alguien a interpretarle, pero no tan solo a interpretar, sino que no sabían qué le iban a interpretar. Porque él no sabía el sueño, se le había olvidado. Entonces la situación llega al punto donde los sabios dicen: no hay manera. O sea, ¿tú qué quieres que yo te interprete? No, quiero que me digas mi sueño. Y después de que me digas mi sueño, que lo interpretes. Y miren lo que dice en el capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. El rey empezó a tener sueños, pero tuvo un sueño que fue tan perturbador que le quitó el sueño, que no lo dejaba dormir más.
Entonces dice, verso 2 dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Estos 4 grupos de personas que el rey había llamado dijeron, sí, está bien, dinos tu sueño, nosotros te lo vamos a interpretar. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Qué nos parece a nosotros eso para entender en la situación que ahora Daniel está? Porque si recordamos, Daniel y sus compañeros tenían que haber tenido unas características para ser parte de ese grupo escogido, ¿verdad? Que nos habla en el capítulo 1 que vimos la semana pasada. Tenían que tener buen entendimiento, tenían que tener sabiduría, tenían que tener muchas características para estar cerca del rey, para servirle al rey. Pero si entendemos aquí lo que acabamos de leer, dice que en el 2º año del reinado de Nabucodonosor. En otras palabras, yo quiero imaginarme que Daniel estaba apenas en ese periodo de aprendizaje de su lengua, de su cultura, que era un periodo de 3 años. Porque aquí dice en el 2º año del reinado de Nabucodonosor. No tenía mucho tiempo Daniel de haber llegado a Babilonia. Ahora tampoco sabemos exactamente cuánto tiempo pasó del tiempo de su sueño de Nabucodonosor al tiempo que estamos hablando, porque, bueno, dice que se le olvidó su sueño. Pero independientemente del tiempo que haya sido, si Daniel estaba en su periodo de prueba, en su periodo de aprendizaje, en esos 3 años, o ya había avanzado un poco más el tiempo, el rey estaba haciendo una petición que yo creo que nadie podría darle una respuesta, que nadie podría encontrar o satisfacer lo que el rey pedía. Miren lo que dice el verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. No hay hombre sobre la tierra, dijeron los caldeos. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Esto es algo que nunca ha sucedido, esto es algo que nadie ha preguntado, esto es algo que nadie puede responder. Dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey. No hay quien. Pero este edicto había sido publicado. Pero esta decisión el rey ya la había tomado, de que todos los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia.
Daniel, al parecer, no tenía ni idea de lo que había sucedido, no tenía conocimiento de qué estaba pasando. Pero se encontró con este capitán de la guardia, con el que estaba encargado de llevar a todos estos sabios a la muerte. Y dice que él habló sabia y prudentemente con este capitán. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Daniel no tenía conocimiento de qué es lo que sucedía. Daniel solo lo que sabía en ese momento es que todos los sabios iban a morir. Dice, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que ha llevado al rey a tomar esta decisión? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Entonces Daniel viene a conocimiento. Daniel entiende lo que está sucediendo. Daniel entiende qué es lo que pasó, por qué el rey tomó esa decisión. Pero sí, Daniel en este momento no estaba enterado del porqué de la situación. Al parecer Daniel no era todavía uno de aquellos sabios, de aquel grupo de personas que habían sido llamadas para interpretar el sueño del rey. Y ahora tiene conocimiento de eso. Y Daniel dice, entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel vino delante del rey. Daniel le pidió tiempo. Daniel habló sabiamente, prudentemente, ante una situación de vida o muerte, ante una situación del que él no estaba ni siquiera sabido, pero que ahora tenía que intervenir. Tenía que intervenir primeramente para salvar su vida, la de sus amigos y tal vez la de todos los sabios, magos, astrólogos, caldeos, que habían sido ya llamados para interpretar este sueño. Aquí es notable que en este encuentro Daniel le habló a Arioc con mucha sabiduría y prudencia, y eso le salvó la vida. Hasta este momento le salvó la vida. De esta misma manera se presentó al rey, prometiéndole que él le mostraría la interpretación de su sueño si le concedía tiempo. Si le concedía tiempo. Es lo que le digo, hermano y hermana, no tenemos conocimiento de cuánto tiempo pasó. Desde el sueño del rey, desde que vinieron magos, astrólogos, caldeos, sabios, a interpretarlo y que nadie pudo. Una petición peligrosa. Una petición que Daniel hizo peligrosa. Porque tal vez el rey podría decir, ¿tiempo? El tiempo se acabó. Nadie ha podido. Nadie me ha dado respuesta. Pero Daniel tuvo la valentía de entrar y hablar delante del rey y pedir tiempo. Tiempo para poder mostrarle la interpretación. ¿Sabe, hermano y hermana, que el tiempo es una de las cosas que siempre está en nuestra contra? El tiempo. Nunca tenemos tiempo.
Oye, te invito a que vayamos acá, vamos a implementar, vamos a hacer crecer este ministerio. Híjole, hermano, es que no tengo tiempo. Vamos, te invito al partido de fútbol. Ah, sí, para allá sí tengo tiempo. Para allá sí tengo tiempo. El tiempo puede estar en nuestro favor o puede estar a nuestra contra. La pregunta es cómo estamos usando nuestro tiempo. La pregunta es en qué estamos usando nuestro tiempo. Aquí Daniel pidió tiempo para buscar la respuesta, para ir delante de Dios, para pedirle orientación, para pedirle sabiduría, para pedirle ayuda a Dios mismo. Dice, ora a Dios y busca su rostro ante cualquier circunstancia que estés viviendo. No importa lo difícil que parezca, para Dios nada es imposible. Pero aquí hay un pequeño problema, hermano y hermana. Porque a veces sí estamos con esa situación de que es que Dios no me ha contestado. Es que yo llevo pidiéndole a Dios, yo he ido en oración todos los días por tanto tiempo y Dios no me ha contestado. Ahí es donde está el problema. Hay un problema y es cuando nuestras oraciones no están alineadas a la voluntad de Dios. Es cuando nuestras oraciones en realidad no tienen nada que ver con el plan que Dios tiene. Y seguimos pidiendo. Y seguimos esperando respuesta. ¿Sabes? La pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios ante esta situación? Ante las circunstancias que estoy viviendo. Porque como seres humanos lo primero que queremos es una solución, una salida pronta, rápida. Pero tal vez el plan de Dios es diferente. A Moisés le tocó vivir 40 años en el desierto, cuidando ovejas. Tal vez él quería salir de eso cuando él sus primeros 40 años de su vida vivió en un palacio. Y tal vez seguía orando y pidiéndole a Dios una respuesta. Bueno, 40 años después vino la respuesta. Cuando Dios lo llamó a servirle, a sacar a su pueblo de la esclavitud. La pregunta es entonces si nuestras oraciones en realidad están alineadas con la voluntad de Dios. Dice, confiemos siempre en que Dios responderá nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones y Él tiene el poder para ayudarnos en cualquier situación. Claro que Dios tiene el poder, hermano y hermana. Claro que lo hemos visto una y otra vez. Situaciones de vida o muerte, situaciones donde Dios ha restablecido a las personas, situaciones donde Dios ha sanado a las personas, donde el diagnóstico del doctor quedó fuera. Y Dios sigue obrando. ¿Sabe por qué Dios sigue obrando? Porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea la circunstancia del momento. Entonces déjeme preguntarle, ¿alguna vez ha tenido alguna situación en la que solo Dios podía darle una respuesta? ¿Alguna vez ha estado en esa situación usted, hermano y hermana? Donde ha entendido que solamente la respuesta va a venir de Dios. Porque usted ya hizo todo lo posible. Porque usted ya buscó por un lado y por otro. Porque usted en realidad entendió y llegó al punto de entender que solo la respuesta puede venir de Dios. Miren lo que nos dice. Quiero invitar a alguien al versículo 17 al 19, por favor. Lo
ahí, el que sigue, el 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amén. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Después de Daniel presentarse delante del rey, después de hablar con sabiduría y pedir tiempo, Daniel regresa a casa. Daniel regresa a casa a compartir lo que estaba sucediendo con sus compañeros que tampoco tenían conocimiento de ello. A sus 3 compañeros con los que había llegado desde Jerusalén cuando habían sido llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Los mismos 3 compañeros con los que lo habían separado, lo habían apartado para que tuvieran conocimiento de toda ciencia, de toda cultura, de todo entendimiento de lo que era esa nueva cultura con la que ahora tenían que vivir. Daniel va y comparte lo que está sucediendo con sus 3 amigos, compañeros de oración, compañeros donde siempre estuvieron juntos en las situaciones más difíciles que podemos leer el libro de Daniel completo. Pero aquí Daniel va y comparte ¿para qué? ¿Para qué? Miren el verso 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Para que pusieran esta situación en manos de Dios. Porque entendía Daniel que no había solución si no venía de Dios. Entendía que no había respuesta si no venía de Dios. Daniel entendió que no importaba cuán sabio él fuera, cuánto conocimiento él tuviera, Daniel mismo, ¿verdad? Porque había sido escogido por esas características. Él entendió que no importaba todo el conocimiento o sabiduría que él tuviera, si esta respuesta no venía de Dios, no iba a haber solución. Y va y lo comparte con sus compañeros y les pide que vayan y le pidan misericordia a Dios del cielo, que les dé entendimiento sobre este misterio. Dice, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. La pregunta que tenemos que hacernos, hermano y hermana, es: ¿a quién estamos nosotros pidiéndole dirección? Daniel fue de entrada, entendió la situación y fue de entrada a compartir a sus compañeros para que fueran delante de Dios y le pidieran dirección y le pidieran orientación. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? Nabucodonosor fue de entrada, fue con los astrólogos, fue con los magos, fue con los caldeos, a que le dieran dirección, a que le interpretaran su sueño, a que le hicieran saber qué es lo que venía. ¿A quién estamos nosotros siguiendo de entrada? ¿Estamos siguiendo a Dios en el momento de la situación o estamos buscando la manera de solucionarlo por nosotros mismos antes de ir a Dios? Daniel fue de entrada. Daniel fue lo primero que entendió, que tenía que ir delante de Dios y pedir dirección y pedir orientación. Dice que cuando ellos hicieron esto, dice
Entonces el secreto fue revelado a Daniel. Entonces, después de ellos haber ido delante de Dios y pedir orientación a Dios, después de poner todo en las manos de Dios, entonces dice que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿A quién le estamos nosotros pidiendo dirección en este tiempo? ¿Quién fue el que le reveló a Daniel en un sueño? Dios mismo. Dios mismo es el que le revela esta pregunta, esta situación en cuestión. Dios mismo se lo revela a Daniel. La pregunta es, ¿nosotros hemos tenido necesidad de que otros nos apoyen en oración? Daniel sintió esa necesidad de compartir con sus compañeros para que todos unánimes fueran en oración. Unánimes, con un mismo sentir, con un mismo propósito. Esta es una historia sin paralelo. Aquí nos habla del gran poder de Dios y cómo Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Esta historia nos habla de en realidad quién es Dios, cómo Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, cómo Él conoce cada una de nuestras intenciones, cada uno de nuestros sueños. Cómo nada se escapa del conocimiento de Dios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Entonces, cuando ellos fueron en petición, cuando ellos fueron en oración, cuando ellos fueron buscando la dirección de Dios, la oración unánime es una búsqueda unánime del rostro de Dios que ejerce una influencia en cómo Él actúa y cumple sus propósitos en nosotros. Los compañeros de oración, las amistades que desarrollamos con otros hermanos en Cristo son de vital importancia al andar en nuestra vida cristiana, al pelear batallas en oración y en cómo Dios se manifiesta. Compañeros de oración, ¿tiene usted alguno, hermano y hermana? Compañeros de oración. Compañeros donde podemos ir unánimes y pedir delante de Dios. Ciertamente Dios conoce los secretos más profundos. El relato de Daniel y sus amigos nos muestra que para Dios nada es imposible. La misma palabra nos lo dice, que para Dios no hay imposibles. Él obra hasta en los detalles más mínimos de nuestras vidas y conoce nuestros pensamientos más profundos. Quiero invitar a alguien a los versículos 20 al 23, por favor. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora
Amén. Miren lo que sucede aquí. Podemos ver que Daniel, ¿qué es lo primero que hace Daniel? Después de haber recibido orientación de Dios, después de que le fue revelado el secreto. Bendijo el nombre de Dios. Mire, es que la realidad es que a veces cuando pedimos a Dios y estamos en esa espera de recibir, a veces lo más importante se nos olvida, que es darle gracias a Dios, que es entender lo que Dios ha hecho. Aquí no vemos a Daniel salir corriendo delante del rey, porque había recibido el secreto. No, lo primero que hizo Daniel es que levantó una oración de devoción y agradecimiento a Dios, ¿verdad? Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Has contestado nuestra oración. Daniel entendió que en ese momento lo más importante era agradecer a Dios por lo que había hecho, por lo que acababa de hacer. Y enalteció el nombre de Dios. Y entendía que ciertamente Dios es un Dios que quita reyes y pone reyes. Y esto estaba ya hablando en referencia a la interpretación del sueño. Que es un Dios omnipotente, que es un Dios omnisciente, que es un Dios omnipresente. Y por tanto, tenemos que estar agradecidos con Dios. Tenemos que entender que hay situaciones en la vida que nosotros simplemente no tenemos la respuesta. Que simplemente por más que busquemos no vamos a encontrar la respuesta humanamente. Que tenemos que ir delante de Dios y que Dios contestará. Quiero invitar a alguien que le dé lectura del verso 27 y 28, por favor. Amén. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu alma. Amén. Dice, y Daniel respondió delante del rey. Y Daniel, pero ¿qué es lo que sucedió antes de esto, hermano y hermano? Tal vez Daniel pudiera haberse acreditado tener el conocimiento. Tal vez Daniel pudiese haber tomado ese crédito de ir delante del rey. Mira, yo soy un hombre sabio. Yo soy un hombre que tiene entendimiento. Yo soy el que va a venir aquí delante de ti a descifrarte este sueño. Pero no. Daniel entendió que esto era lo que Dios quería. Daniel entendió que la respuesta venía de Dios.
A diferencia del capitán. A diferencia del capitán Arioc, que él sí se acreditó algo que no era de él. Porque Arioc fue delante del rey y dice, mira, yo he encontrado a alguien que te va a descifrar tu sueño. Cuando Daniel fue el que fue delante de Arioc y fue el que habló con él. Dice el verso 25, dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Arioc quiso llevarse crédito de algo. A diferencia de Daniel, que dijo, esta respuesta viene del Rey de los cielos, del Dios de los cielos. Aún ahí el rey tenía dudas. Aún ahí el rey seguía dudoso si Daniel podría interpretar ese sueño. Dice el verso 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Podrás. Podrás porque nadie ha podido. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelarle al rey. No hay quien pueda. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. He aquí. Dice, y continúa hablando, dice verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Si alguna duda tienes, está diciendo Daniel, Dios ya te lo mostró. Dios ya te habló antes de que yo viniera delante de ti. ¿Verdad? Porque hay un Dios en los cielos, el cual revela todos los misterios. El cual es el único que nos puede dar la sabiduría y el entendimiento para hacer tales cosas. Y nos dice en el verso 28, pero hay un Dios. Hemos entendido, hermano y hermana, que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede. Que no necesariamente todo el tiempo tenemos que andar nosotros buscando su solución y respuesta, sino que simplemente tenemos que ir al que todo lo sabe y todo lo conoce. El que todo lo puede. En una oración con pasión. En una oración donde en realidad estamos enfocados en pedirle a Dios, en realidad estamos enfocados en tener esa relación personal con Dios día a día. Apasionados. La gratitud y alabanza por la oración contestada. Una de las cosas que no debemos de olvidar es darle la gloria a Dios y alabarlo en todo tiempo, en especial cuando Dios ha respondido nuestras oraciones. Darle la gloria y la honra a Dios. Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. En la vida enfrentamos circunstancias que son imposibles para nosotros. Simplemente no hay cómo hacer algo.
situaciones que van más allá de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia o capacidad de actuar y de pensar. Pero sin embargo, en repetidas ocasiones la narrativa bíblica nos recuerda que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Las cosas imposibles para el ser humano, para Dios son posibles. Y lo vemos, hermano. Y lo vemos una y otra vez. El diagnóstico del doctor, ¿qué pasó? No sé qué sucedió. No, sí sabemos qué sucedió. Dios obró. Dios respondió. Aquel que ya no tenía esperanza y de repente lo vemos por ahí, alegre, feliz. Porque Dios respondió. Porque alguien intercedió, porque hubo un grupo de oración, porque las oraciones fueron de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces las cosas se empiezan a lucir diferente. Este relato simplemente nos enseña que Dios es grandemente glorificado en las circunstancias más adversas que enfrentemos. Dios es el Dios de lo imposible. Pero simplemente tenemos que mantener esa comunicación con Él, que es a través de la oración, que es a través de la continua oración. La oración y la confianza en Dios son esenciales para mantenernos firmes ante cualquier adversidad o prueba. Orar los unos por los otros e interceder unánimes tendrá un gran impacto a luchar nuestras batallas. Dios siempre responde a nuestras oraciones si le buscamos de todo corazón y le damos la honra y la gloria solamente a Él. Dios sigue contestando. Dios sigue obrando. Dios sigue animándonos a que nosotros permanezcamos en esa comunicación que es a través de la oración. Y para cerrar, hermanos, les voy a dejar con esta cita en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre. Cuando estamos enfermos, siempre. Cuando estamos en dificultades, siempre. Siempre dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Es la clave para seguir gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga.